Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a crear un proyecto usando la librería React.js y Laravel. Además vamos a unir ambas tecnologías utilizando la librería de JavaScript llamada Inertia. ¿Pero qué es Inertia? Inertia es un nuevo enfoque para crear aplicaciones web clásicas basadas en servidor. Ellos le llaman el monolito moderno. Te permiten crear single page applications sin la complejidad que requieren las SPA modernas. Es posible gracias a que te permite seguir utilizando los diferentes patrones que ya conoces en el lado del servidor. Inertia no es un framework, está diseñado para trabajar con él. Une tus tecnologías favoritas del lado del cliente y del lado del servidor. Esto lo hace a través de adaptadores. Actualmente Inertia cuenta con 3 adaptadores oficiales para el lado del cliente que son React, Vue y Svelte, y 2 para el lado del servidor que son Laravel y Ruby on Rails. Pero ¿para quién está hecho Inertia? Fue creado para equipos o freelance que suelen crear aplicaciones tradicionales desde el lado del servidor, por ejemplo utilizando Laravel, Django, Ruby on Rails, además que cuenten con experiencia utilizando controladores, manejo de base de datos y renderizado de vista. Pero ¿qué sucede si te gustaría empezar a utilizar algún framework de JavaScript para tu interfaz? Por norma general se tendría que crear una API. Esto se traduce a que tienes que lidiar con autenticación, autorización, manejo de estado y un nuevo repositorio y muchas cosas más. Con Inertia puedes seguir trabajando con tu sitio web tradicional, con la diferencia de que las vistas van a ser páginas de JavaScript utilizando React, Vue o Svelte. Todo esto en un solo proyecto conocido como un monolito. Entonces, sin más nada que decir, continuamos con el video. Después de esta introducción de lo que es Inertia, podemos empezar ya a hacer lo que es un poco del código. Y vamos a empezar primero lo que es inicializando lo que sería nuestro servidor o la parte del backend. Entonces, como comenté antes, vamos a estar utilizando lo que es Laravel. Entonces, primero para poder instalar Inertia, tenemos que iniciar un proyecto en Laravel. Para esto simplemente podemos ir al sitio web oficial de Laravel y podemos hacer donde dice Get Started. Aquí no vamos a tener una guía de cómo instalar Laravel en nuestra computadora. Lo que yo suelo utilizar es Composer. Entonces, si tienes Composer instalado en tu máquina, simplemente copiamos este comando. Bueno, ya teniendo el comando, simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo en nuestro terminal, en la carpeta donde queramos iniciar el proyecto, y le vamos a colocar un nombre. Algo como, por ejemplo, puede ser Users App, un ejemplo, ¿no? Esperamos que se termine de instalar todo y volvemos ahorita. Entonces, una vez que ya el proyecto se haya instalado, aquí recién ya podríamos empezar a instalar lo que sería Inertia del lado de nuestro back. Y para hacer eso, ya lo que es la librería Inertia nos ofrece un comando en Composer que vendría siendo un paquete que es Inertia Laravel. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el comando, copiamos lo que es el comando de Laravel, nos movemos a nuestra carpeta Users y aquí vamos a tener que pegar el nuevo comando donde vamos a instalar el nuevo paquete de Inertia en nuestro backend Laravel. Entonces le damos Enter y esperamos que se instale en nuestro proyecto. Una vez que ya haya sido instalado, podríamos simplemente abrir nuestro editor de texto, nuestro proyecto, para poder empezar a hacer modificaciones. Aquí en este caso yo estoy utilizando Vim, pero tú puedes utilizar Visual Studio Code o el editor de texto que tú desees. Y podemos ver básicamente un proyecto típico. Si vemos la documentación, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es generar lo que vendría siendo un root template para poder utilizar lo que son las directivas de Inertia, y de esta forma aquí es donde se va a insertar todo nuestro código de React. Entonces lo que podemos hacer es básicamente copiamos este código y buscamos nuestro archivo app.blade, que eso lo podemos encontrar aquí en lo que es la carpeta resource en view. Si no tienes si no tienes el archivo, lo tienes que crear. En este caso yo lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo archivo llamado app.blade.php, y en este nuevo archivo lo que voy a hacer es pegar el contenido que nos da la documentación de Inertia. Entonces lo guardamos, ya tenemos ya nuestro HTML y tenemos aquí las directivas de byte o de byte y la directiva de Inertia, que estos directivos son necesarios para que Inertia sea capaz de insertar la información que viene desde el backend a la librería o framework que estés utilizando para el lado del cliente. Este app.js es donde vamos a trabajar, es como el index donde vamos a trabajar toda nuestra aplicación del lado del front, y ahorita lo vamos a ver un poco más con más profundidad. Pero antes de todo eso, primero tenemos que hacer unas configuraciones en nuestro proyecto de Laravel, porque tenemos que registrar lo que vendría siendo un middleware para que Inertia sea capaz de manipular los datos y moverlo entre ambas tecnologías, en este caso en lo que es el lado del cliente y el lado del servidor. Entonces simplemente vamos a copiar este comando de Artisan. Si no quieres cerrar este editor de texto, puedes abrir simplemente una nueva pestaña, nos movemos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto y aquí ejecutamos nuestro comando de Artisan, php artisan inertia middleware. Y aquí lo que va a hacer es que nos va a crear un nuevo archivo en la carpeta middleware que se llama handle inertia request.php. Si vamos a nuestro editor de texto y hacemos una búsqueda, vemos que aquí tenemos un nuevo archivo handle inertia request.
Y para eso, este es el archivo que se encarga como de mostrar, de compartir lo que es la data que se genera en el servidor con el frontend, con la librería que estemos utilizando en el frontend. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para registrar esa información? Registrándolo en el kernel con esta línea. Simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlo. Buscamos este directorio, buscamos este diccionario web, insertamos esta línea de código. Entonces aquí dice que está en app http kernel. Hacemos lo mismo, buscamos un archivo kernel y debería ser este mismo, app http kernel. Entonces buscamos en el grupo middleware el diccionario web y al final de todo esto vamos a pegar nuestro nuevo middleware. Lo pegamos de esta forma y ya con eso estamos registrando este nuevo middleware que registramos para Inertia. Bueno, ya con toda esta configuración en el backend, deberíamos ser capaces de mandar nuestros primeros datos a nuestro cliente. Pero antes de eso, tenemos que hacer la configuración de nuestra librería en el lado del cliente. Para eso tenemos que hacer las instalaciones de las herramientas, que en este caso, como comenté anteriormente, voy a utilizar React. Entonces aquí tenemos lo que es de React y para esto tenemos que tener en nuestro equipo Node, la última versión de Node. En mi caso tengo lo que sería la versión 16.13 de Node. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tendremos que hacer, lo que tenemos que hacer es instalar todo lo que es los elementos para poder utilizar React en nuestro proyecto. Primero podemos instalar lo que es la dependencia de Inertia para React, pero además tenemos que instalar lo que son las dependencias para utilizar React. Entonces, por ejemplo, para poder utilizar React en algún proyecto ya existente, aquí en la documentación o en la página oficial de React.dev tenemos lo que es este comando. ¿Por qué? Porque necesitamos lo que es la dependencia de React y React DOM, que es el que vamos a utilizar para que se pueda conectar el backend con el front a través de Inertia. Entonces copiamos el comando, entonces vamos a terminar y lo ejecutamos como dependencia de desarrollo. Ahora, después de hacer esto, lo que tenemos que hacer es crear un archivo app.js, que es el que se va a encargar de hacer la conexión de nuestra librería de React. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos nuevamente a nuestro proyecto y lo que son los archivos de JavaScript están en la carpeta resource. Entonces abrimos la carpeta resource, abrimos JS y vemos que aquí hay un archivo app.js. Entonces lo que vamos a hacer básicamente copiamos esto de aquí, esta línea de código y lo pegamos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es importamos lo que es la dependencia de Inertia.js para manipular React. Estamos importando el React DOM, o sea el client, que es el log que instalamos anteriormente, y estamos utilizando lo que es una función de Inertia, que es el que se encarga de insertar toda la información que viene desde el backend al front. Entonces aquí básicamente va a buscar una carpeta page en la carpeta resource, que es donde está todas nuestras fuentes de JavaScript, estilos y todo eso, y va a buscar lo que son adentro de las carpetas page, todo lo que son las vistas de React. Y luego con eso lo que va a hacer es que va a insertar todo lo que son los elementos de React, todos los componentes de React en el app. Bueno, luego de con esa configuración en lo que es el app.js, lo que va a hacer ahora Inertia es que todo el contenido de los componentes junto con el backend lo va a insertar en este directiva Inertia. Pero antes de eso tenemos que hacer otro cambio. En nuestro app.js tenemos que cambiarlo a app.jsx para que lo pueda citar como un componente de React. Entonces hacemos un renombre, lo cambiamos a .jsx y aquí lo podemos ver. Entonces sigue siendo lo mismo, simplemente cambiamos lo que es la extensión del archivo. Además de esto tenemos que hacer otras configuraciones. ¿Por qué? Porque aquí a nivel de configuración de byte necesitamos decirle a esta definición que también va a detectar React. Bueno, como decía, entonces también aparte tenemos que instalar otra dependencia de Node para que Byte sea capaz de procesar lo que son React en nuestro proyecto de Laravel. Sería este comando npm-install bitjs plugin React. Con esto vamos a poder decirle a la definición de Byte que sea capaz de procesar lo que son elementos de React. Entonces lo instalamos en nuestro proyecto, que es una librería, una dependencia de Node, de JavaScript. Lo instalamos. Y ya luego con eso lo que tenemos que hacer es básicamente en la sesión de plugins, ve que hay un arreglo donde está recibiendo el Laravel. Aparte de eso también tenemos que decirle que va a recibir React. Y esto lo vamos a importar de aquí, bit plugin React. Solo que aquí debería ser React para que tenga un poquito más de consistencia. Y va a estar así. Entonces ya aquí estamos insertando en lo que es en la lista de plugins que utilice lo que es React. Y aquí también me estoy dando cuenta que este Laravel ya no va a procesar lo que son los CSS, sino que va a buscar un archivo .jsx. Entonces esto aquí lo pasamos así
Porque ahora recordemos que nuestro JavaScript va a venir solamente desde un solo archivo, que es el que tenemos en nuestro resource. Entonces, ahora con esto ya que conocemos cómo registrar todo lo que es la instalación y el registro de todo lo que es nuestra librería de React en nuestro proyecto de Laravel, cómo podemos empezar a hacer nuestro primer componente, nuestra primera vista en React. Muy bien. Ahora que nosotros terminamos de realizar todas estas configuraciones de lo que es a nivel de backend y front, ya deberíamos de poder ser capaces de renderizar nuestra primera vista de React en Inertia. Básicamente tenemos que seguir la misma estructura que nos están indicando aquí, que es básicamente crear una carpeta page y ahí vamos a colocar todo nuestro contenido o nuestros archivos de React. Como dije anteriormente, en nuestro proyecto de Laravel hay una carpeta resource donde se van a almacenar todo lo que son los JavaScript, los estilos y todas las vistas que están de nuestro lado de cliente, o sea, del lado del front. Entonces, básicamente tendríamos que entrar a la carpeta resource. En la carpeta JS vamos a encontrar todo lo que son los archivos que se van a registrar según el app.js. Aquí vemos que todo nuestro Create Inertia App va a resolver esta ruta que es a través del page y todos los archivos que terminen en .jsx. Entonces tenemos que mantener esta estructura. Tendríamos que crear una carpeta y adentro de esta carpeta vamos a agregar todo lo que son los archivos de React. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llama page y adentro de page va a tener todos mis archivos. Entonces primero vamos a hacer un archivo de prueba. Voy a colocar un archivo que se va a llamar index.jsx y aquí voy a hacer simplemente un componente típico de React. Entonces hago un export default function y voy a llamarlo index, igual que el archivo. Entonces aquí voy a retornar simplemente un JSX que va a ser un h2 y voy a decir hola a todos. Entonces con esto ya simplemente estaremos registrando nuestro primer componente de React. Ahora lo que necesitamos hacer es llamarlo desde nuestro controlador del Laravel. A modo de prueba lo que vamos a hacer es vamos a ir directamente a nuestra ruta web, que es donde se registran todo lo que son los endpoints de nuestra aplicación de Laravel, donde las personas se van a ingresar. Entonces por ejemplo aquí tenemos un endpoint que apunta al home o a la página principal, que ya viene por defecto el Laravel. Entonces lo que no voy a hacer ahorita es simplemente voy a hacer una modificación para que esto funcione con Inertia. Entonces aquí para nosotros utilizar Inertia lo que tenemos que hacer es un return y vamos a utilizar un método que nos ofrece ya esta librería Inertia, que sí que está aquí, que pertenece a Inertia y está en el vendor Inertia. Esto ya es un tema ya de Laravel, donde que es como el paquete de Inertia. El paquete de Inertia nos ofrece esta función que lo que hace es básicamente es tener un método llamado render que aquí le tenemos que pasar donde está ubicado la vista. Ya por defecto ya este método va a buscar dentro de las páginas page. Entonces aquí simplemente le vamos a pasar el nombre de index, que es el archivo que creamos dentro de la carpeta page, y con esto debería ser capaz de renderizar lo que es la primera vista. Pero antes de hacer eso tenemos que primero inicializar nuestros proyectos, que en este caso tenemos que hacer dos cosas. Primero, inicializar nuestro proyecto de Laravel, PHP Artisan Server. Tenemos que inicializar lo que es el modo de desarrollo del proyecto de front, o sea, del React. Entonces eso lo hacemos con npm run dev. Entonces aquí lo que estamos haciendo con el npm run dev lo que va a hacer es que va a empezar a compilar los archivos JS, los archivos de estilo, para levantar lo que es el servidor del lado del cliente, para que se puedan, cada vez que hagamos un cambio se va a refrescar y se va a ver el cambio directamente en el navegador. Y con este comando lo que estamos haciendo es ejecutar el servidor, que en este caso está hecho en Laravel. Por eso ejecutamos este comando php artisan server. Y ahora para acceder al proyecto lo que hacemos utilizamos esta ruta que es el localhost en el puerto 8000. Bueno, si seguiste los videos ahorita junto como lo estábamos haciendo desde un principio, lo más probable es que te habrá salido este error, que dice se bloqueó la carga del módulo de la dirección resources js Entonces aquí este error lo está dando por dos razones. La primera es que aquí justamente estamos haciendo una llamada de resource js y recordemos que nuestros archivos ahora van a ser .jsx. Ese es el primer error que te va a dar si lo hiciste como lo estábamos haciendo desde un principio. Pero luego de eso te va a dar otro error. Dice by JS plugin React cannot detect preamble. Entonces al parecer este es un problema, si sigue esta URL ahí te dicen que es un tema de que no está refrescando la página y se está roto para los archivos JSX cuando contienen múltiples componentes. Entonces la solución más sencilla es simplemente copiar esta línea de código. Es una directiva de byte que es @byte react refresh y ya con esto si guardamos, ya aquí podemos ver que tenemos nuestro primer renderizado utilizando inercia, React y Laravel. Aquí estamos renderizando lo que es nuestro componente de React
que lo podemos ver aquí. Si yo cambio o le pongo, no sé, una cara o algo y guardo, y automáticamente aquí se ve la actualización en tiempo real. Inclusive si tienes tus herramientas de desarrollo del navegador, podemos ver que aquí está renderizando el componente de index. Y aquí podemos ver el contexto del provider, que fue lo que iniciamos al principio del video. ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas podemos hacer? Por ejemplo, yo desde el endpoint o la ruta que estoy generando, yo le puedo pasar parámetros. En Laravel, para tú pasarle parámetros a una vista, simplemente puedes utilizar un arreglo. Y por ejemplo, vamos a colocar algo aquí como name. Le estoy pasando un parámetro, una prop. Entonces, ahora sí que el nombre es Chris. Vamos a poner aquí, no sé, edad, age. Y la edad va a ser 29. Entonces, por ejemplo, si ya trabajaste antes con Laravel, sabrás que de esta forma puedes mandar parámetros a la vista. Ya cuando utilizas Blade de PHP, pero en este caso estamos utilizando React. Entonces ahora, como ya nosotros utilizamos el middleware de Inertia, ya automáticamente este lo va a procesar y se lo va a pasar al componente a través de sus directivos. O sea, ya todo esto lo hace por debajo, ya todo esto se encarga Inertia de pasárselo a la vista. Ahora, ¿cómo lo recibimos en el componente de React? En nuestro componente de React, tal cual como si estuviéramos utilizando prop, de aquí lo extraeríamos. Por ejemplo, quiero extraer el name y el age. Si yo hago algo, cambio este mensaje, por ejemplo, hola, mi nombre es name y tengo age años, por ejemplo. Si yo guardo, de esta forma podemos ver que estamos recibiendo lo que son los parámetros que estamos pasando desde nuestro backend, desde nuestro servidor, y lo estamos recibiendo, lo estamos renderizando en la vista. Si vemos en la herramienta de desarrollo, podemos ver aquí que estamos recibiendo dos prop, age y name. Entonces de esta forma podemos ya empezar a manipular una web tradicional prácticamente con Laravel, pero dándole la potencia de una SPA gracias a React e Inertia. Ya con eso podemos decir que terminamos lo que vendría siendo la configuración de nuestro proyecto en Laravel utilizando Inertia y React. Hicimos lo que es la configuración del servidor, hicimos la configuración de lo que es el Inertia en Laravel, que es el adaptador que estamos utilizando para nuestro backend. Insertamos lo que son las directivas en nuestro HTML, que vendría siendo como el index o en el lugar donde se va a renderizar todo nuestro frontend, todo nuestro código del cliente, y nos encargamos de setear lo que es el middleware, que es el que se va a encargar de compartir lo que son las datas entre el servidor y el cliente. Además de eso, seteamos o configuramos lo que vendría siendo el front, que en este caso, en estos videos vamos a utilizar React, que es una librería de front que es bastante popular hoy en día y nos ofrece ciertas utilidades para que nuestra web sea un poco más interactiva, más rápida. Y hicimos con las configuraciones correspondientes, seteamos las carpetas que necesitamos, creamos nuestro primer componente, que realmente es algo sencillo, solamente está renderizando un texto con unos parámetros que se lo estamos enviando desde el servidor. Entonces ya por lo menos aquí logramos completar lo que vendría siendo la conexión entre el servidor y el cliente gracias a Inertia, y de una forma bastante sencilla, la verdad, porque normalmente para tú llegar a hacer esto tú tendrías que crear aparte lo que sería una API REST, y aparte en otro proyecto crearías tu proyecto en React o en Svelte o Vue, y a través de Endpoint harías la conexión. Entonces Inertia realmente nos facilita mucho ese trabajo, uniendo ambos mundos en un solo proyecto. Entonces, sin más, te invito a que te sigas viendo los demás videos, que vamos a empezar a ver un poco más conceptos importantes en lo que es Inertia. Y si te está gustando, suscríbete, dale like, deja un comentario si tienes alguna sugerencia, alguna duda, que yo con gusto lo voy a resolver. Nos vemos.